Estamos en un programa más de conciencia auditiva, este programa de radio que el día de hoy tenemos afortunadamente el deber de hacerlo en un lugar expreso. Este lugar expreso concretamente es Toluca, y no por los chorizos, sino porque andábamos por aquí. Pero alegres y de buen humor. Hablemos de las notas de la semana, esta semana que transcurrió entre febrero 23 y febrero 28. Bueno, quiero decir, ya saben que es Gerardo y ya saben que es Carlos. Volvamos a eso. La primera noticia, Carlos: Marcelo Ebrard renuncia al PRD. Noticias políticas. Bueno, me parece que la noticia hay que dimensionarla a través de que finalmente esta relación se había desgastado. Me parece que estaba bastante erosionada. El mismo Marcelo sale diciendo que esta no es la izquierda que él pretende, pero realmente no es ese el meollo del asunto. O sea, si bien es cierto que a lo mejor puede no empatizar con las nuevas corrientes que están dentro del PRD, tampoco significa que es estrictamente esto, ¿no? Creo que también es interesante señalar que es la tercera figura de alto perfil del PRD que defecciona. Y en este sentido también es interesante que, bueno, Ebrard finalmente tenía prometida, hasta donde nosotros sabemos, tenía prometida una diputación plurinominal. No le cumplen la promesa por este desastre del metro. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Ebrard ahora? ¿Se va a incluir con Morena? ¿Va a fundar un nuevo partido? ¿Se va a incluir con los partidos pequeños ya existentes? Es difícil que lo asimile el PAN o lo asimile el PRI. ¿Quién lo asimila? Sí, no pareciera que es una figura que puede llegar a ni a PAN ni a PRI. O sea, no lo parece por perfil. Y quizá uno de los partidos rémora de los nuevos, ahora apareció uno que se llama Humanista. No sé si por ahí pudiera estar el perfil que a él le gustase y encumbrarse a un partido pequeño y quedarse más o menos en este monopolio que tienen el Niño Verde y su papá, ¿cómo se llaman? Los González. O sea, una especie de símil, una cosa así, que en determinado momento le pudiera catapultar, ¿no? Lo mismo que hizo finalmente el PG con Morena, o sea, a modo fundó un nuevo partido y se quedó él con el partido, ¿no? Sería interesante ver. Una condición así, pero esta defección me parece que estaba como anunciada, ¿no? O sea, se perfilaba después de lo ocurrido con el metro, con la línea 12. Lo que es interesante es que hace 2 años o 3, antes del desastre de la línea 12 del metro, Ebrard era prácticamente el gran candidato del PRD para 2018 y ahora es un paria, ¿no? Claro, porque a diferencia de otros, me parece que de otros personeros del PRD, no era rijoso, es culto, se movía bien dentro de la esfera pública, era una figura bastante sana en este sentido, inclusive porque la izquierda siempre nos la presentan en México, bueno, la izquierda mexicana, no todas las izquierdas, nos la presentan con esta rivalidad y este tipo de condiciones ripiosas. Muchos de ellos no son muy preparados, que digamos, entonces era todo lo contrario. Y parecía que podía darse. No sé si tú recuerdas que hay una consulta interna, una especie de consulta interna para elegir el candidato entre PG y él, y cuando ve que no le favorece, inclusive de la mejor manera dice que no le favorecen los números, y va hacia atrás y PG se convierte en el candidato a la presidencia de la República. Y lo catapultó todavía más al interior. Claro, pero esa postura salubre también precisamente le genera un capital político importante, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el daño de... Ahora, es medio exquisito. Se dice que no solo medio exquisito, sino completamente exquisito. Porque esta niñita con la que se casó Mariana Praz, ¿no? Estaba bastante potable, y ahora la niñita que le ponen también está bastante potable. Lo está, y son muy guapas y finalmente cumplen el perfil, pero parece ser que son finalmente de utilería. Habrá que ver. Okay. ¿Le gusta la carne cruda? Hablemos del enroque de la PGR. El procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, exgobernador del estado de Hidalgo, exdiputado por el estado de Hidalgo 2 veces y exsenador por el estado de Hidalgo. Y una figura conocida en el estado de Hidalgo. Conocidísima en el estado de Hidalgo, quien había sido muy competente, creo que finalmente había procesado con mucha pulcritud el caso de Bester. Había habido 2 o 3 asuntos en los que fue muy puntual, el caso de que se agarraban a los Abarca. Creo que había sido muy limpio hasta ese punto, pero
Hasta ahí, ahora que mencionaste el Estado de Hidalgo, me parece que su presencia aquí sigue teniendo poder. Claro. O sea, me parece que es una presencia fuerte y fuerte. Después de los gobernadores que han habido, él es el gobernador más fuerte. Sí. O sea, por encima de los tres que estuvieron después, me parece que él es el gobernador más fuerte. Creo que al final esta sustitución de inicio se critica un poco que la sustitución se anuncia en Televisa. Me parece que es en el noticiero de López Dóriga a las 10 y fracción de la noche del jueves, antes de lanzar el cambio, como para cabildear o para sondear si esta era la medida y cuál iba a ser la reacción. Finalmente no hay una reacción negativa y queda la hermana del vicepresidente de noticias de Noticieros Televisa, de Leopoldo Gómez, Arely Gómez. Ella queda como encargada ahora de la PGR. Ahora, hay trazos de crisis del cargo, es decir, por ejemplo, cuando se ve agobiado por la prensa en la investigación, ya me cansé. El ya me cansé fue desgastante, me parece que lo debilita también, mucho, lo va erosionando, y después recordemos que Ayotzinapa se convierte en un boom internacional. El problema, o sea, ya no era un problema solamente endogámico de México, sino a nivel internacional. Naciones Unidas toma carta en el asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así una serie de organismos, inclusive OEA, empieza a tener conocimiento y empieza a demandar, a hablar de los desaparecidos. Y esto se le torna un problema mayúsculo, ¿no? El último impasse que tuvimos es que finalmente sale Murillo señalando de que finalmente se cerraba el caso prácticamente, o sea, los desaparecidos habían sido cremados, esa era la hipótesis central, pero nadie la cree y siguen habiendo condiciones de impugnación. Y yo me acuerdo que sale este observatorio de Naciones Unidas de Human Rights Watch, ¿no? Sale con José Miguel Vivanco señalando precisamente que no es creíble ninguna de las versiones y que México tiene que tomar cartas en el asunto para depurar esta situación, ¿no? Entonces cada vez será más negro el panorama, más oscuro. Hay 6 versiones de lo que pasó en Ayotzinapa, entre las cuales hay 2 versiones que curiosamente no compaginan una con la otra, que fueron las versiones que se le dieron a organismos internacionales y que tampoco compaginan a su vez con la información que se dio al interior del país o que se dio a los pueblos. Por ejemplo, lo que tú mismo señalaste, esta situación de que los mismos peritos argentinos y otros peritos internacionales habían dicho que cremar un cuerpo no era una condición de buenas a primeras, que no se podía haber hecho en un solo día. Entonces no era creíble, o sea, para ellos mismos como peritos no era creíble, o sea, era una condición, una locura, ¿no? Y sin embargo, bueno, esto fue lo que le va a costar el cargo a Murillo, que finalmente es enviado a la SEDATU, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que bien podría llamarse Oficina de Asuntos sin Importancia con poco presupuesto. Claro, gris, ¿no? Es gris. Porque una cosa es que te manden de aquí, que pases a la Secretaría de Gobernación a ser el ministro del Interior de la política mexicana, bueno, es una cosa, pero que te manden a esto, me parece... Carlos Ramírez, el que es el titular de la SEDATU. ¿Cómo sabrá? La pregunta que me sobresale en esto es, ¿cómo se habrá cabildeado? Porque Murillo frente al presidente tiene poder, o sea, Murillo tiene poder frente al presidente Peña Nieto. Claro. Entonces, ¿cómo lo cabildeó y por qué salió de esto? O sea, es tanta la erosión del mismo, es tanto el desgaste. Es una buena pregunta. Porque Murillo ha tenido puestos, o sea, tú lo señalaste, o sea, la conversación inicia señalando, bueno, fue gobernador, fue senador, fue diputado, fue presidente del PRI. Entonces, ¿cómo de puestos de esta magnitud resulta que sales a uno que no da ni frío ni calor? Creo que es la congeladora, y creo que es muy obvio que es la congeladora. O sea, finalmente el hombre sigue en la jugada, pero no está en la jugada de las ligas mayores, ¿no? Me queda clarísimo que... Ahora, presidente de la República nunca. No, yo creo que no. O sea, por ahí no... Tampoco tiene la edad, no tiene el perfil. Yo creo que sí. Son varias circunstancias. Claro, yo creo que se les pasó como a Enrique Jackson o a otros que estuvieron ahí, a Manlio Fabio, yo creo que ya se les fue, ¿no? Yo creo que es un hombre lo suficientemente inteligente para saber que él ya no tenía ni la edad ni la fuerza para hacer esto. ¿Cuántos años tiene?
Oye, me parece que tiene 64, 65, más o menos, 64, 65. Creo que al final el detalle aquí fue no salir de la jugada, seguir teniendo una parte, al menos en el gabinete. Sigue teniendo una parte en el gabinete. Creo que habría sido más lapidario. Bueno, sí, que lo hubieran mandado el de embajador, que lo hubieran mandado él de attaché a otro país o una cosa por el estilo. Creo que eso hubiera sido mucho más devastador. Claro, porque se hubiera convertido en el souvenir del gobierno, o sea, no si lo mandas de diputado plurinominal o de senador, también era lapidario. O sea, está en la jugada, pero quedó aislado, ¿no? Me parece, está aislado. En términos ajedrecísticos, el enroque sirve para defender al rey. Claro, siempre. En términos ajedrecísticos, la maniobra de un enroque significa que tu torre, una ficha fuerte, que se mueve en vertical y en horizontal, no en diagonal, regresa y se junta al rey para protegerlo. Creo que la idea de jalar a Arely Gómez, alguien que tiene nexos tan directos con el Grupo Televisa, es una idea de proteger al rey en el área donde finalmente el rey está siendo absolutamente destrozado. Ahora, recordemos cuando... Que creo que es el problema. Recordemos cuando estuvo Marisela Morales. Sí, claro, o sea, las cosas se empantanaron, se volvieron lúgubres. Entonces, este papel de esta señora me parece que es bastante delicado. Creo que Arely tiene la ética suficiente, porque sí es una mujer más preparada, creo que por lo menos... Que la Morales sí. Sí, mucho más. Y es más grande, ¿no? También. Es más grande. Creo que puede, más con el paquete, creo que puede. Será interesante ver cuál va a ser su toma al respecto. Creo que ahorita el problema real del gobierno mexicano es que está adoptando esa práctica muy priista de los años 60 y 70 de tratar de callar a la disidencia. Y la disidencia se tiene que callar a billetazos, se tiene que callar desprestigiando, se tiene que callar premiando, se tiene que callar ubicando en otros puestos. Y creo que desgraciadamente le estamos tratando de aplicar como Estado la misma lógica a todo. Iñárritu habla, vamos a tratar de tomar ese discurso de Iñárritu de una forma descontextualizada para usarlo a nuestro favor. Gravísimo error, digo, la gente no es idiota. Sí hay gente idiota, pero no todos, esto es muy fácil. Oye, y fíjate con lo que señalas de Iñárritu, ¿cuál fue el otro mexicano que gana el Oscar también? El Chivo Lubeski. Él también hace declaraciones sobre el gobierno, o sea, están muy preocupados, los cineastas se acercan mucho a la realidad, están muy preocupados por lo que pasa en México. Claro. O sea, finalmente tienen un punto de opinión bastante sensato. El año pasado Alfonso Cuarón ganó el Oscar y Cuarón lanza una carta pidiéndole al presidente una explicación por la reforma energética. Claro. que vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero le pide una explicación de la reforma energética y le contestan con tautologías, con derivados por la tangente, con ideas que no tienen nada que ver y que no contestan nada. Y yo vi también con números duros que resultaron relativos. Claro, o sea, al final números alegres. Muy claro, muy manejados. Se cumplen, y esto es un hecho, se cumplen 5 meses de la desaparición de normalistas, se celebra una marcha que empieza desde el Ángel de la Independencia, y aquí una de las lógicas que no entendemos, ¿no? Esta misma semana manifestantes aparentemente del Estado Islámico entran a un museo en Bagdad, uno de los museos más icónicos del mundo, y destruyen estatuas que tienen 3.500 años. Y cuando las destruyen le preguntan a uno de ellos y sale el hombre con una especie como de burka cubriéndole la cara. Sale y dice, hemos destruido lo que los cerdos occidentales o lo que los infieles occidentales veneran, las falsas imágenes, y se retira. Vemos una imagen que se repite, esta misma iconografía de hombres encapuchados, con gorros, cubriendo la cara con franelas, con playeras, con lo que sea, pintando el Ángel de la Independencia. Sí. Y digo, está bien manifestarse, digo, uno puede estar en desacuerdo, está bien manifestarse, está bien actuar incluso en contra, pero dentro del marco de la ley. Y por otro lado al final, esto es nuestro, al final el país es nuestro, estos momentos son nuestros. Te voy a decir, por ejemplo, una imagen de grandeza distinta. Por ejemplo, cuando viene la Revolución Rusa, Lenin va a ver que van a empezar a cometer atrocidades de destruir palacios, y es el primero que brinca y dice, no, ni madre. O sea, esto es un patrimonio del pueblo ruso, más allá de cualquier cosa. O sea, podían haber destruido la iglesia ortodoxa, podían haber destruido los palacios que habían ahí del cesarismo, y sin embargo, no lo hicieron. No, y finalmente Lenin también fue tan astuto de volverlo ley. Claro. Entonces me parece
que cuando ves esto, o lo que yo llegué a ver alguna vez cuando anduve en alguna zona arqueológica, ver una pirámide con graffiti me parece una estupidez. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero un tipo que hace eso tiene el cerebro en el culo. O sea, definitivamente no entiende históricamente el país, no lo comprende. No, y no entiende que al final esto es parte de nosotros. Digo, esa columna, más allá del ángel de la independencia, representa muchos triunfos, muchas derrotas, muchos dolores y muchos momentos que nos traen unidos como mexicanos. No, y es un punto icónico de donde se podría referenciar la historia de México, donde tú puedes hablar, donde tú puedes transversalmente girar la realidad. A mí me parece que no se acaban los problemas de México cometiendo un acto tan atroz como este. O sea, No, me parece que el debate es otro. Yo también creo que está detrás. A mí, cabrón, no, a mí me molestó. A mí me molestó mucho, me parece muy ofensivo. 5 personas fueron detenidas en el metro Sevilla cuando estaban haciendo pintas y estaban rompiendo también parte del mobiliario. Se tienen estas presiones curiosas que casi inmediatamente detienen a estas personas, las remiten al Ministerio Público y los papás llegan en manada con todas las familias y tienen que soltarlos porque son menores de edad, no sabían lo que estaban haciendo. Pues sí, pero... Y traen a uno de esos idiotas abogados que es tío de ellos, ¿no? Dicen, trae a tu tío que es ¿En abogado. qué momento hacemos que la gente también sea responsable y entienda que sí tienes culpa? Si vas a destrozar algo que es patrimonio de la ciudad, de la comunidad, del país... A ver, por ejemplo, yo soy UNAMita, yo estudié Ciencias Políticas en UNAM, y cuando tomaron la facultad, o sea, yo no estaba en contra de toda la reforma que pretenden hacer universitaria o pretendían hacer universitaria, pero empezaron a grafitear de repente murales que hay en Ciudad Universitaria y a mí me parece que eso nada tiene que ver. No, y de los dos lados, digo, también nos podemos acordar del 68 cuando el propio gobierno avienta un bazucazo a la entrada del Palacio Nacional. Claro. Dices, podemos verlo de los dos lados. La destrucción del patrimonio es... Tampoco es una lesión a nosotros mismos, es una estupidez. Que finalmente sí podemos llegar a un acuerdo, pero hay que realmente llegar a un acuerdo y hay que tener claramente, muy claros los objetivos. Hay otra noticia que es casi una burla, Carlos. Primero, en relación con esta manifestación en Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador hace un mitin político y en su pequeño mitin hace el comentario y dice, y esto le dio la vuelta al mundo, dice, el cartel de Los Pinos causa más daños que cualquier grupo criminal, incluso que el Chapo. Se vuelve una noticia que levanta Reuters y que estuvo también en diarios de circulación internacional. En México no se oyó en noticiarios, no salió en ninguna revista, salió solamente como una nota al calce en proceso, pero es una nota verdaderamente lapidaria. Claro. Al margen de esto, únicamente 61 de los 500 diputados votan a favor de que el presidente de la República sea o pueda ser juzgado por el delito de corrupción y o por conflicto de interés a partir de una modificación del artículo 108 constitucional. Como sobre los 61 de 500 votan, esta no fue aprobada y por lo tanto el fuero presidencial alcanza para que el presidente no sea ni buscado en términos de una investigación ni juzgado por términos de corrupción. En la semana habíamos tenido la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, entonces esto viene en una serie de medidas precisamente de orden transversal, en donde transparencia, rendición de cuentas, probidad de la gestión pública está empezando a actuar de tal forma que están apareciendo una serie de condiciones de leyes secundarias. O sea, va a venir, me parece que está la aprobación ya finalmente de la ley de transparencia y después viene una serie de leyes operativas que son las leyes secundarias, y me parece que la clase política cada vez percibe esta condición de ser menos intocable, pero cada vez que hay una legislación, recordemos que también a nivel de ley secundaria la manejan de tal forma que no siempre les pega. No. O sea, puede parecer que la ley va a tocar a mucha gente, pero no necesariamente se lleva a cabo. O sea, tampoco es tan claro, ¿no? Es una situación curiosa porque... Bueno, entonces el presidente de la República sigue siendo intocable. O sea, en ese sentido... Los gobernadores siguen siendo intocables, el presidente de la República sigue siendo intocable. ¿Presidentes municipales no tanto? No tanto los presidentes municipales, pero finalmente así es como quedó. O sea, los conflictos de interés significan que alguien tuviera beneficio a partir de su cargo o de haber obtenido un cargo o de que va a obtener un cargo en una determinada transacción y por supuesto hay un conflicto de interés a cambio de determinadas dádivas o de contratos que pudieran salir. Sí, finalmente lo que hemos dicho, tanto se cacarea esta condición de las ideologías imperantes
y las ideologías son tan laxas como principios de partido que cuando llegan a la Cámara de repente se ponen de acuerdo para protegerse en muchos sentidos, inclusive los del PRD, que son de la izquierda o PT, de todas maneras no inclinan la balanza en depurar o limpiar al mismo orden político y a la corrupción que hay imperante. Como última nota de nuestras notas políticas, aparece que los senadores se reducen a partir de que Pemex redujo su gasto operativo en el año por casi 10,000 millones. 10,000 millones. El IMSS reduce también su gasto por casi 1,500 millones. Uy, ¿qué va a significar esto en salud? Eso es devastador, todavía no está aprobado. Si andábamos mal en esto. En cifras ya rojas, esto es un problema. Empieza a haber varias reducciones de varias secretarías que gastan mucho en términos de gasto. Y los senadores que ganan una dieta de 117,600 pesos mensuales afirmaron que se van a reducir 100 pesos mensuales cada uno de ellos. Estos son 200 senadores. ¿100 pesos mensuales? Que se reducen 100 pesos mensuales. Señores, yo les pido por favor no lo hagan, y si lo van a hacer, si van a reducir en 100 pesos, cómprenlos mejor de plata todos. Es una verdadera grosería y un insulto lo que hicieron los senadores, pero bueno. Con esta nota volveremos con notas de seguridad, economía y notas sociales.